típico caso de qué? ¿Alguien sabe? ¿Algún diagnóstico? Un cólico renal. En cuanto a antecedentes, ¿algún antecedente importante que quisieran preguntarle a ustedes? ¿O algo que sea asociado a litiasis? ¿Sí? Sí, los factores dietéticos son importantes en estos casos. ¿Algo más? Como el caso lo muestra, normalmente es más frecuente en los varones, justamente en edad entre los 50 a los 60 años. ¿Ya? Y como mencionó la doctora, es importante el factor dietético y también el lugar de donde proviene, ¿no? Lugares muy cálidos también son factores de riesgo para la formación de cálculos. O alguna comorbilidad que le genere alguna malformación metabólica. ¿Ya? En cuanto al examen físico, cuya perfusión lumbar positiva, y algún examen auxiliar que ustedes quieran solicitar para poder confirmar el diagnóstico. Una ecografía, que es el examen inicial. ¿Algo más? Sobre todo porque tenía hematuria. ¿Algo que quieran confirmar? ¿Cómo? Sí, un examen de orina simple. Y bueno, el tratamiento que lo vamos a ver, ¿no? ¿De acuerdo? Si es tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante frecuente. Quizás es la segunda enfermedad más frecuente en urología y también una de las enfermedades que son preguntadas en los exámenes, ¿verdad? Que es urolitiasis. En primer lugar, la fisiopatología. Hay un desequilibrio en cuanto a la saturación de orina que va a formar los núcleos de los cálculos, que normalmente la mayoría son heterogéneos, que significa que son de varias sustancias. Son raros los que son núcleos homogéneos o de cristales. Estos núcleos son los que se van a ir agregando y por ende van a ir formando el cálculo a la larga. En cuanto a la etiología, va a haber 4 factores predisponentes. Obstrucción del flujo de salida de orina, es por eso que los pacientes con hiperplasia de orina también pueden desarrollar cálculos. Infecciones urinarias concomitantemente, deshidratación crónica es un factor importante, y también presencia de cuerpos extraños como una sonda vesical que también predispone a la formación de litiasis. En cuanto a los factores de riesgo, como les mencioné, es más frecuente en los varones, 2 a 3 respecto a 1 en la mujer, más frecuente en la raza blanca, la edad es en adultos jóvenes, entre la cuarta y la sexta década de la vida. Tienen que tener en cuenta los factores geográficos, climas cálidos, áridos, secos, desérticos, tropicales. Por eso en Perú es más frecuente la incidencia de cálculos en la zona del norte y en la zona de la selva. En la ocupación también se relaciona con si son trabajos que tienen exposición al calor o al sedentarismo. Por ende también al síndrome metabólico, como IMC elevado, obesidad, y es el factor de riesgo muy importante, la baja ingesta de agua. ¿Ya? En cuanto a los factores dietéticos, también una dieta que sea muy frecuente de proteínas, que genere un pH ácido, también puede predisponer sobre todo los cálculos de ácido úrico. Y estos factores de riesgo que va a depender de cada persona, si tiene alguna comorbilidad, son factores que son un poco más avanzados, como la acidosis tubular renal, que predispone al pH urinario ácido y predispone a los cálculos de ácido úrico. Y algunas otras enfermedades que son un poco raras, como la hipercistinuria, hipercalcemia, salpinuria, hiperoxaluria, que pueden conllevar a la formación de cálculos. También las infecciones urinarias, la inmovilización prolongada, la hipomagnesemia y algunos fármacos, entre los que destacan la vitamina C, la vitamina D, la furosemida y la lactulosa. ¿Ya? Esta diapositiva es una de las más importantes. Hay varias preguntas de esta de acuerdo a los tipos de cálculo. ¿Ya? En primer lugar, los más frecuentes son los de calcio, que se pueden dividir en oxalato de calcio monohidrato y dihidrato. En ellos lo que tienen que tener en cuenta es que son de características radioopacos, es decir, que cuando toman una placa de rayos X la van a ver, ¿ya? Es blanco el cálculo. El pH es neutro, ¿ya? Y es uno de los más frecuentes. En segundo lugar están los de ácido úrico, que son radiolúcidos o radiotransparentes, es decir, si le toman una placa de rayos X no lo van a visualizar. Y usualmente el pH es ácido, ¿ya? Y luego vienen ya en menos frecuencia, pero son importantes, sobre todo los de estruita y los de carbapatita. Estos van a formar los cálculos coraliformes, ¿ya? Son radiopacos y se caracterizan por tener un pH alcalino, ¿ya? Y está también relacionado con la bacteria del Proteus mirabilis. Y en menor medida la cistina en menos del 1%, que también es un pH ácido y también se puede ver en la placa de rayos X en radiopaco, ¿ya? Importante que sepan esta diapositiva, ¿ya?
Bueno, estas son imágenes. La primera es una tomografía donde se visualiza el cálculo en uréter distal izquierdo y en la placa de rayos X de abdomen de pie que se está visualizando el cálculo en esta posición. Son de diferentes texturas, de diferentes formas. Por ejemplo, acá en estas placas también un cálculo que es esférico completamente, ¿no? Ahí en las placas de tomográficas se están viendo en el uréter medio, uréter proximal, y en ese es en la zona del meato uretral de una paciente mujer donde está saliendo el cálculo. Bueno, vamos a pasar a lo que es el cólico renal. El cólico renal, como el nombre lo dice, es un dolor intermitente, ¿ya? Que nace en la fosa lumbar y que se puede irradiar hacia la zona del flanco o hacia la zona de los genitales. A diferencia del apendicitis, que es un diagnóstico diferencial, la apendicitis es un dolor continuo, ¿ya? Este es un dolor intermitente que va y viene. Se puede asociar a náuseas, a vómitos, también a hematuria, como en el caso clínico que les presenté, y a síntomas irritativos. Recuerden que es disuria, nicturia, polaquiuria, tenesmus, ¿ya? También puede estar asociado a fiebre, si es que el paciente a la vez puede tener una infección urinaria. Y recuerden que los cálculos son, en la parte interna tienen bacterias y luego viene capa por capa, ¿ya? Entonces puede predisponer las infecciones urinarias. Y el dolor sucede porque el cálculo cae del riñón, cae en el uréter y obstruye la salida de orina. Entonces el riñón se dilata y afecta a la capa externa del riñón, que es la capa de Gerot. Y ahí afecta la inervación y eso es lo que genera el dolor, ¿ya? Entonces solo el dolor va a suceder cuando el cálculo posiblemente esté en el uréter. Un cálculo que esté en el riñón no les va a generar cólico renal. Entonces, el examen inicial imagenológico que ustedes deben solicitar si viene un paciente con dolor en zona lumbar es la ecografía. Entonces, si les preguntaran, examen inicial imagenológico, ecografía. Si es que la ecografía muestra alguna hidronefrosis unilateral, o en el peor de los casos bilateral, que sería poco frecuente, porque significaría que hubiese cálculo en ambos lados, lo que le van a pedir que es una tomografía abdominopélvica sin contraste. Ese es el gold estándar, o el examen preferencial. La tomografía va a poderles visualizar el cálculo en el uréter y el tamaño exacto y también el volumen, ¿ya? La ecografía difícilmente muestra eso. La ecografía les va a servir a ustedes para ver si es que hay hidronefrosis o no hay, o si es que hubiese cálculos en el riñón. Cálculos en el uréter, la ecografía es muy difícil que lo vea porque se interponen los intestinos, ¿ya? Y bueno, adicionalmente pueden ver un examen de orina que pueden notar ustedes los hematíes, si es que tiene infección urinaria, de repente los leucocitos. Y otros estudios que también son utilizados es una placa de rayos X de abdomen de pie o un urograma espectropilografía, que antes de la temporada de la tomografía es lo que se solicitaba, ¿ya? En cuanto al tratamiento del cólico renal, lo primero que tienen que hacer es calmar el dolor, ¿ya? Es la primera medida. Entre los que destacan están los AINES como primera opción terapéutica, ¿ya? Como el diclofenaco, el ketoprofeno, el ketorolaco e incluso el metamizol. En segunda línea están los opioides como el tramadol, ¿ya? Y luego lo pueden asociar a un alfa bloqueador, que ustedes lo conocen, que lo han visto en hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuál es? Tamsulosin. La tamsulosin, ¿ya? En ningún lado de la guía dice que pueden utilizar espasmoantalgina o alguno de sus antiespasmódicos, ¿ya? No indica eso, ¿ya? ¿Vale? Y bueno, si es que el dolor no se calma con el medicamento, ya sea por vía oral o inyectable, hay que drenar la vía urinaria, ya sea con una nefrostomía o con un catéter ureteral JJ, ¿ya? Si es que ustedes le toman la tomografía y evidencian que es un cálculo que se encuentra en uréter distal, es un cálculo pequeño de menos de 1 centímetro o menos de 7 milímetros, es una opción donde el paciente le pueden ustedes ofrecer el tratamiento médico expulsivo. ¿Qué significa? Es brindarle medicamentos para poder expulsar el cálculo sin intervención quirúrgica, ¿ya? Solo si cumple esas características. Recuerden que el grosor del uréter más o menos es entre 6 o 7 milímetros, por eso cálculos de ese tamaño pueden salir espontáneamente. ¿Ya? Como indica ahí, ¿no? Cálculos de menos de 10 milímetros o 7 milímetros en uréter distal, que tengan buen control del dolor, que no haya evidencia clínica de sepsis
y que tenga adecuada reserva de función renal, a ese tipo de pacientes se les puede indicar tratamiento médico expulsivo. ¿En qué consiste el tratamiento médico expulsivo? En asociar AINES, un alfa bloqueador como la tamsulosina o un bloqueador de canal de calcio como el nifedipino. Esos durante 3 a 4 semanas se le puede ofrecer al paciente para tratar o intentar de que el cálculo salga espontáneamente. ¿Claro? Luego vamos a pasar a los cálculos que no generan dolor, es decir, son aquellos cálculos que habitualmente se diagnostican incidentalmente, ¿no? Con una ecografía o una tomografía que se solicita de repente por otra cosa y se evidencian los cálculos. Y la idea en ese diagnóstico de los cálculos asintomáticos es evaluar la carga litiásica. Estas 3 clasificaciones, el sistema de clasificación Guy-Stone, el Stone Score y CROES, lo que ayudan es a determinar la carga litiásica y ver si después de operar cuántos de esos cálculos tienen la posibilidad de eliminarse completamente. Eso evalúan estas clasificaciones, ¿ya? Y ahora último, además del tamaño del cálculo, que lo que se está tomando importancia es al volumen del cálculo. Se ha visto que hay cálculos que pueden tener igual 2 centímetros, 2 centímetros, pero hay un cálculo que tiene mayor volumen, es decir, son más dificultosos para poder eliminarlos, tienen mayor carga litiásica, ¿ya? Aquí vemos una ecografía, en la primera imagen donde se está viendo la hidronefrosis y en la segunda están viendo que no hay hidronefrosis, pero se ve el cálculo como generando la sombra acústica, ¿ya? Que es lo característico de la ecografía. Esas son una tomografía donde se evidencia en la primera un cálculo de ureter distal y en la otra un cálculo piélico. Bueno, esta es la clasificación de Guy-Stone. Si son de grado 1, significa que el cálculo o está en el polo inferior o en la zona pélvica con una anatomía conservada. Grado 2, el cálculo está en el polo superior o hay varios cálculos pero con anatomía conservada. O está en el polo inferior pero con la anatomía alterada. Grado 3 son múltiples cálculos con anatomía alterada o está el cálculo en un infundíbulo que es como que el cáliz tenga un cuello un poco más angosto, más delgado, ¿ya? Y un cálculo coraliforme parcial, que es la que están viendo en la imagen del extremo. Y el grado 4 ya es un cálculo coraliforme completo, ¿ya? Entonces, a medida que avanzan los grados, es más dificultoso que después de la cirugía sea stone free o que el cálculo desaparezca por completo, ¿ya? Para eso ayuda. Esta es la clasificación de Stone, que también clasifica de 1, 2 y 3, de acuerdo al tamaño. Mientras más tamaño, obviamente más puntaje de dificultad. De acuerdo a la ubicación, si está en el uréter o si está en el riñón, de acuerdo al grado de hidronefrosis, de acuerdo al número de cálculos y también de acuerdo a la dureza. Obviamente cálculos más duros son más difíciles de destruir, entonces por ende tienen mayor puntaje, ¿ya? Estas 2 clasificaciones no es necesario que las aprendan de memoria, pero sí que las tengan en cuenta de conocimiento, ¿ya? El cálculo coraliforme, como les mencioné, es aquel cálculo que se ubica en la pelvis y también en alguno de los cálices. Si es en alguno de los cálices, es parcial. Si es en absolutamente todos los cálices, es un cálculo coraliforme completo. Y como les dije en las primeras diapositivas, se relaciona a cálculos de struvita, de cistina y de apatita. Los más frecuentes de struvita. Y recuerden que se asocia a la bacteria Proteus mirabilis, ¿ya? Está relacionada a vitis recurrentes, a sepsis, a dolor y obviamente también a falla renal, ¿ya? Ese es un cálculo coraliforme parcial, por ejemplo, ¿no? Está ubicando toda la parte inferior del cáliz, pero también la parte de piel, ¿ya? De la pelvis. En cuanto al tratamiento de estos cálculos, la idea es eliminar obviamente el cálculo, la masa litiásica, la carga litiásica, preservar la función de ese riñón, tratar las anomalías metabólicas si es que la tuviera, o tratar también las anomalías anatómicas si es que también tuviera el paciente, ¿no? Por ejemplo, de hiperplasia o alguna estrechez o algo que esté generando alguna éstasis urinaria. En cuanto a las opciones de tratamiento, vamos a ver esas 4 tipos en las diapositivas siguientes, pero se dividen en, primero, vigilancia activa. De repente es aquel cálculo pequeño que le podemos ofrecer un tratamiento médico expulsivo y que lo vigilamos para ver si lo expulsa, ¿no? Es un cálculo pequeño que no genera obstrucción, que no genera infección, que no le está afectando al paciente. La quimiolisis corresponde, por ejemplo, para aquellos cálculos de ácido úrico que tienen un pH ácido, se le puede dar medicamentos que traten de cambiar ese pH de la orina y lo convierten en alcalino.
la idea es de que no siga formando nuevos cálculos, ¿ya? La litotripsia extracorpórea por ondas de choque, o LEOCH, es lo que antiguamente se usaba. Actualmente todavía la guía lo sigue indicando, pero lo que más ha avanzado es la extracción activa o la endurología, que es realizar activamente la litotripsia en los cálculos de acuerdo a la ubicación, ¿ya? Entonces la quimiólisis, como les dije, es desintegrar químicamente. Al de ácido úrico usualmente se le da el citrato de potasio. Eso está corroborado, que cambia el pH de ácido a alcalino y ayuda y favorece a que no siga formando los cálculos, ¿ya? Lo que no está tan probado son para los cálculos de calcio, el magnesio o el fitato, que ayudan a inhibir la cristalización. En cuanto al LEOCH o a la litotripsia extracorpórea, según la guía europea es una recomendación B y que tiene sus indicaciones. Para cálculos de menos de 2 centímetros, para cálculos blandos, que se mide por las unidades Hansfield, menos de 900 o menos de 1000 unidades Hansfield, y que usualmente están en el riñón o en el polo superior del uréter, ¿ya? Esas son las indicaciones. Y luego les quise poner esa diapositiva porque he visto preguntas de acuerdo a contraindicaciones, por ejemplo, la litotripsia extracorpórea, y son el embarazo, la diátesis de hemorragia, ITU, malformaciones esqueléticas, obesidad mórbida, aneurisma y obstrucción urinaria distal, ¿ya? En ese tipo de casos no se suele indicar la litotripsia extracorpórea. En cuanto a las complicaciones, puede ser producto de la anestesia, 1% puede generar un hematoma perirrenal por el golpe de las ondas, 5 al 25% cólico. ¿Por qué? Porque el cálculo grande se va a fragmentar y esos fragmentos pueden caer por el uréter y generar el cólico. Fiebre o sepsis o obstrucción por los fragmentos de los cálculos, ¿vale? ¿Cuándo abandonar nosotros el tratamiento conservador? Es decir, ¿cuándo no le vamos a indicar litotripsia extracorpórea o quimiólisis o observamos? En estos casos, fiebre, obstrucción urinaria persistente, cuando hay compromiso de la función renal, cólicos renales o dolor recurrente, insuficiencia renal, si el paciente es monorreno, si es que presenta hematuria o el cálculo es más de 1 centímetro o más de 7 milímetros. En esos casos pasamos al tratamiento activo. El tratamiento activo va a depender del tamaño y de acuerdo a la ubicación. Si es que el cálculo está en el riñón, si está en el polo inferior, si está en el uréter medio, superior o distal, si está en la vejiga o si el cálculo es un coraliforme como en el lado izquierdo. Para ello hay diferentes tipos de tratamiento, entre los que destacan la uretero-litotripsia endoscópica, ya sea con neumático o con láser. La NLP o la nefrolitotripsia percutánea, y también se puede utilizar cirugía abierta, cirugía laparoscópica, ¿ya? Entonces la guía lo divide así, como están viendo: cálculo de uréter proximal de acuerdo al tamaño. Si es más de 1 centímetro, pueden utilizar la uretero-litotripsia endoscópica láser, que es las siglas URS en inglés, o en segundo lugar el LEOCH o la litotripsia extracorpórea, o en las siglas SWL en inglés. Menos de 1 centímetro, cualquiera de los dos. Cuando el cálculo está en uréter distal, si es más de 1 centímetro, en primer lugar la uretero-litotripsia y en segundo lugar la litotripsia extracorpórea, y menos de 1 centímetro cualquiera de los dos. Cuando el cálculo está en el riñón, si es más de 2 centímetros, en primer lugar la NLP o la PNL en inglés, o nefrolitotripsia percutánea. En segundo lugar la uretero-litotripsia o el LEOCH. De 1 a 2 centímetros cualquiera de los dos, y menos de 1 centímetro, como les mencioné, en primer lugar estaría el LEOCH y en segundo lugar la NLP, ¿ya? Y bueno, tiene una cápita especial para aquellos cálculos de uréter, de cáliz inferior, que de acuerdo a si es que tiene la anatomía favorable o desfavorable. Si es que no tiene la anatomía desfavorable, puede ser cualquiera de los dos, LEOCH o endurología, y si es que sí la tiene, la endurología en primer lugar, ¿ya? Acá tienen un video donde se muestra la uretero-litotripsia endoscópica láser. Están viendo ustedes el canal por donde estamos ingresando al uréter. Se accede obviamente a uretra, vejiga, meato ureteral, y se va ascendiendo por el uréter hasta encontrar el cálculo, que se está viendo ahí de ese color medio amarillento, adherido a la pared. Y luego ustedes van a notar la fibra láser que va a salir y va a tratar de pulverizar, fragmentar o realizar fósforo, ¿no? De acuerdo a la energía o a la frecuencia que se utilice. Esa es la fibra láser que va a tratar de pulverizar o triturar el cálculo.
que es lo que están viendo, ¿no? Cómo se deshace, como una galleta. Luego, aquí es un video de una litotripsia, pero endoscópica, pero con energía neumática, es decir, con aire, que está en vejiga, ¿no? Acá se usa una varilla que va en contacto directo con el cálculo y idealmente lo va a fragmentar, como está viendo en la imagen. Un cálculo grande, vesical. Y obviamente luego los fragmentos van a salir. Esto es lo que pensaba antes. Ahora ha venido a revolucionar el láser, pero también es... Si lo tienes también lo puedes utilizar. Y luego finalmente la nefrolitotripsia endoscópica percutánea. Están viendo que es un acceso por la zona lumbar del paciente que van a ver ahora. Es un acceso pequeño, entre 24 y 26 frames, por donde se ingresa con un nefroscopio, el equipo láser, y se está fragmentando o triturando el cálculo, ¿no? Sobre todo para aquellos cálculos de más de 2 centímetros. Como ven en la imagen, ¿no? Ahí está la fibra láser que está pulverizando. Eso a grosso modo para que tengan una idea de lo que les he estado mencionando antes. Y bueno, eso era en cuanto a lo que quería mostrarles de urolitiasis. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda. Lo que quedó claro o no muy claro. ¿Sí? Luego quisimos agregar estos temas de andrología, que antes no los tocábamos, pero hemos visto que hay algunas preguntas que les están viniendo de andrología, entonces queríamos tocar dos temas: infertilidad y disfunción eréctil. Estos dos temas son bastante amplios, que corresponden a una subespecialidad de la urología, pero les voy a mostrar lo que usualmente suelen preguntar para que les sirva a ustedes, ¿ya? Y tengan también una idea a futuro de eso. En primer lugar, infertilidad. Quiero que sepan las definiciones o los conceptos, porque he visto que lo ponen. Esterilidad es aquella pareja sexualmente activa que durante 12 meses sin métodos anticonceptivos tiene relaciones sexuales y no pueden formar un cigoto, ¿ya? Eso es esterilidad. En cambio, infertilidad es lo mismo. Pareja, 12 meses, relaciones sexuales, no métodos anticonceptivos, pero no llegan a lograr a término una gestación. Pueden formar el cigoto, pero no llega a término esa gestación, ¿ya? Primaria o secundaria. Primaria es aquella pareja que nunca ha podido o formar el cigoto o llegar a término la gestación. Y secundaria es aquella pareja que sí pudo formar antes, pero que actualmente no lo puede lograr. Y hay un término extra que normalmente consideran los 12 meses para aquellas parejas menores de 35 años. Pero aquellas parejas que tienen más de 35 años, el límite es 6 meses. ¿Ya? Después, los factores de riesgo para la infertilidad masculina son los que nos vamos a enfocar ahora. Obviamente en infertilidad femenina también hay un montón de factores de riesgo, pero eso seguramente lo han visto en ginecología, ¿ya? En factores de riesgo para infertilidad masculina tenemos anomalías geniturinarias, a la cabeza va la criptorquidia o el no descenso testicular. Luego tenemos infecciones de las vías geniturinarias que también pueden conllevar a ser un factor de riesgo. Aumento de la temperatura escrotal, ya sea por mala ubicación de los testículos o por varicocele. Trastornos endocrinológicos, a la cabeza va el hipogonadismo, anomalías genéticas, factores inmunitarios y obviamente también los factores idiopáticos. En cuanto a esterilidad, 40%, la mayor proporción es por varicocele. Sobre todo, ¿en qué lado es más frecuente el varicocele? Izquierda. ¿Ya? Eso es porque el drenaje venoso del teste izquierdo, ¿a dónde va? A la vena renal. Va en ángulo de 90 grados, por eso es más frecuente ahí en el lado izquierdo. En cambio, en el derecho va a la vena cava. Por eso es infrecuente el varicocele del lado derecho. 37% idiopático, 25% por trastornos del semen, 10% por falla testicular y un 9% que son genéticos o por alteraciones cromosómicas. En cuanto a la posibilidad de gestación, en el primer mes son 20 al 25%, sexto mes 75% y al año el 90% de esa pareja que no tiene, que tiene relaciones pero sin métodos anticonceptivos puede lograr el embarazo. Y la tasa máxima de posibilidades por edad, tanto para hombres como mujeres, para embarazar, es a los 24 años. Así que cuidado. En cuanto a este gráfico, ven la clasificación de las causas, que se dividen en pretesticulares,
testiculares y posttesticulares. Pretesticulares se refiere a todas aquellas causas, sobre todo endocrinológicas, que conllevan a una mala formación de testosterona o también de